en nuestro país. Recibamos con un aplauso a Ricardo Bona Chavarría. Muchas gracias, David. Una flor más y no me van a aguantar en mi casa, yo creo. Honorables miembros del Consejo y de la Mesa de Honor, amigos todos, agradezco mucho y considero un privilegio el ser un instrumento que pueda ser factor de cambio ante este público tan valioso que nos identifica y que nos vincula en la lucha por ayudar a los demás, por tratar de hacer de nuestro país un país mejor. Voy a tratar de compartir un poco de mi experiencia para que cada día las ONGs o las OSCs o los organismos de la sociedad civil sean más fuertes y cubran más y trasciendan más en el quehacer que hay en el país. Yo considero que hay dos claves, entre muchas, para el éxito de una institución de asistencia. Y la quise dividir de una manera sencilla. Una es la estrategia y otra la actitud. La estrategia lleva consigo el talento y la creatividad para buscar formas de cómo lograr más con lo que tenemos a nuestro alcance y poder así llegar más lejos con las misiones de nuestras instituciones, con la misión de nuestras instituciones. Mi historia en este camino que mencionaba David empezó en Siriac, después en los bancos de alimentos e inició ante una realidad que todos sabemos, ¿no? La gran cantidad de alimento que se tiraba, sobre todo donde yo trabajaba, en la central de abasto, y la cantidad de millones de personas que no saben qué van a comer el día de hoy, ¿no? Un país de contrastes, donde hay mucha abundancia de alimento en los campos, en las industrias, en las centrales de abastos, que no se vende y que se termina tirando por diferentes razones. Y en el otro lado, millones de gentes que viven la angustia de no saber qué van a comer, ¿no? Y pues como todos ustedes lo saben, todo empieza por una buena alimentación. Hasta por ahí dicen que primero es comer que ser cristiano. Y el otro día me dijo el cardenal que estaba de acuerdo. No vino ahora, ¿verdad? Yo que sí está de acuerdo, ¿no? Bien, empieza el Banco de Alimentos aquí en Guadalajara. Después se forma la red LAMBA, la Asociación Nacional de Bancos. Hay 60 y ¿qué, José Luis? 60 bancos de alimentos que apoyan a más de 1.200.000 personas de manera permanente. Y también a partir de ese movimiento se genera después la Red Mundial de Bancos de Alimentos, que fue una iniciativa nuestra junto con Estados Unidos y cuyo acto de fundación fue en Los Pinos en tiempos del presidente Fox. Nuestras oficinas están en Chicago y ya cubrimos varios países del mundo con más de 100 bancos adicionales que nacieron de esto, porque pues, es una fórmula de sentido común. En ese sentido común que menciono, de ser un puente entre la abundancia y la carencia, nos damos cuenta que la ayuda al prójimo tiene que ser de manera integral y liberadora. Y no se puede dar solamente alimentos cuando se llega a una comunidad y se ve que no hay ropa, que andan descalzos, que se comen la comida con la mano, que no tienen muebles, que carecen de medicamentos, que a veces incluso por falta de un medicamento seguramente habrá habido gente que se ha muerto. Mientras todas esas cosas, así como materiales de construcción, se quedan en sobreinventario en las fábricas, en los comercios. En el caso de la ropa y los enseres domésticos,
se queda en nuestras propias casas. Hagan la prueba. Y si sacan de su casa todo lo que tienen en desuso, y esa palabra le pido mucho a Dios que cada día suene más aquí y aquí, en la conciencia de todos. Si no lo usas, dónalo. Es increíble las personas que me han comentado cuando han hecho la prueba, cuando sacan de su casa todo el calzado, todos los muebles, todos los libros, medicamentos que ya se les quedó, todo, utensilios de cocina, todo tipo de cosas, se sorprenden. Incluso tenemos nosotros en México el famoso cuarto de tilichis, que espero que un día esa palabra suene a grosería, porque no debería de existir. De esa lógica de puente entre la abundancia y la carencia, pues nacen los bancos de alimentos, nacen los BREDS, que quiere decir Banco de Ropa y Enseres Domésticos, nacen, estamos por echar a volar los bancos de medicamento, los bancos de materiales de construcción, los bancos de voluntarios, muy importante, ¿no? Tenemos miles de millones de horas al año de personas que deben de prestar su servicio social como estudiantes. Bien, ¿qué características debe de tener un banco de ayuda? Digo banco de ayuda porque cubriría todo tipo de bancos. Uno, que funcione como empresa, criterio empresarial, eficiencia, productividad, metas, misión, visión, valores, que opere como empresa organizada. Segundo, y muy importante también, que sea autosustentable. En el caso de los bancos de alimentos y los bancos de ropa, como ustedes saben, se pide una pequeña cuota de recuperación al que la puede pagar. Y eso dignifica de alguna manera a quien recibe el beneficio, porque también a veces los echamos a perder poniendo las cosas tan fácil. Y por otro lado, hace que con esa pequeña cuota que logramos poner en ley, se puedan operar como empresas hechas y derechas los bancos de alimentos. Solamente el banco de aquí creo que gasta más de 2 millones de pesos mensuales en su operación y sale de las mismas cuotas que la gente paga. A nivel nacional nos cuesta 26 millones operar los bancos de alimentos de la red nacional y LAMBA, 26 millones mensuales que salen de la gente pobre que hace un esfuerzo y da en promedio como el 7% los que lo pueden dar. Entonces generan ingresos para que se mantengan solos. Y por último, deben de ser, y ojo, y esto es bien importante porque esto lo cuestionan mucho, deben de ser liberadores. Debemos llegar para liberarlos de la pobreza. Pero sabemos que empieza por el alimento, que sigue por la ropa, por los muebles, por el material de construcción, por el medicamento. Pero finalmente, para liberarse, hay que llegar aquí y aquí. Y ahí vienen las alianzas que tenemos con el INEA a nivel nacional, con el TEC de Monterrey, con el ITESO, con muchas otras escuelas y organismos que en alianza con nosotros, aprovechando que ya se los tenemos de pechito a las comunidades y a las instituciones, pues entonces la influencia que tenemos, en lugar de usarla para llevar votos, las usamos para que se eduquen y se liberen de la pobreza. También, se me olvidó, pero ahorita que estoy viendo por aquí a Luz, la esposa del presidente del Banco de Alimentos de aquí de Guadalajara, algo muy importante que me decía ella, los cursos que se dan, y eso sí lo dan muchas mujeres del Banco de Alimentos, para que las mujeres y los hombres se valoren a su máxima expresión como seres humanos, porque de ahí la vida cambia. Bien, además, para que esto suceda, si sabemos y podemos afirmar con toda seguridad que para el problema del que más se habla, el que más se critica, el que es más materia para echarse discursos políticos, que es la pobreza, hay suficiente riqueza en desuso o que se desperdicia.
hay suficiente ropa, hay suficiente medicamento, hay suficiente alimento. Hay para que no hubiera un solo pobre extremo en este país si ese puente funcionara como queremos que en un futuro funcione. Para ello promovimos leyes en el Congreso de la Unión cuando un servidor era presidente de AMBA. Sépanlo, y esto es por cultura general, y lo quiero compartir para que lo aprovechen, no para presumirlo. Hoy por hoy logramos en el sexenio pasado que cualquier empresa que no pudo vender alimento o medicamento o cualquier otro artículo y que no lo pudo vender y lo va a destruir, para poder deducir su costo, forzosamente lo tiene que ofrecer en donación a una institución autorizada por Hacienda. Es decir, si quieres lo tiras, pero a diferencia de antes, ahora no lo puedes deducir. Bueno, esa es la restricción, esa es la parte impositiva. La parte, el premio. Si la empresa donante decide dar medicamento o alimento, tiene un incentivo fiscal de hasta el 5% del valor del medicamento o del alimento que está donando. Entonces hay una gran diferencia hoy en este país entre el que tira y el que dona. Pero para que no quede como letra muerta esta ley, entonces tenemos en el sitio SAT de los impuestos, del Servicio de Administración Tributaria, la primera bodega virtual en el mundo donde las empresas, me adivinaste el pensamiento, gracias. Tenemos un sitio virtual que todos pueden, incluso malamente dice Banco de Alimentos, porque es para que cualquier empresa de cualquier producto que no pudo vender y que quiera aprovechar los incentivos fiscales, suba su donación. Y no solo bancos de alimentos, cualquier empresa pueda solicitar la donación y se le sea dada, bajo un mecanismo que ahorita me extendería mucho en explicar. Hoy por hoy, y esto es lo interesante, esta disposición fiscal no la cumple ni la cuarta parte del 1% de los contribuyentes en México. Si esta ley la cumpliera el 50% de quienes tienen que cumplirla, en un país de tantas carencias, no tendríamos un solo pobre. Con el 50%, ni siquiera que sea el 100%, con el 50%. Estamos trabajando ya a través del secretario de Hacienda, Cordero, y con Cedesol, con Heriberto Félix, también con la Zagarpa, para cambiar para mejorar el sitio SAT y para hacer una campaña nacional para que esto se sepa, para que los espacios en los medios se ocupen más de estas cosas que son soluciones, que tanta carga negativa que a veces se expresan en los medios. Esperamos que podamos tener alguna buena noticia más adelante. Bien, para terminar, el segundo punto. La primera, todo esto que dije es la estrategia. Son meterle cabeza, meterle cacumen y ver mejores formas. Yo estoy seguro que en cada uno de ustedes hay una creatividad potencial muy grande. Hay que sacudir un poco las neuronas, estoy seguro, y además cuando lo encuentren, compartirla. Actitudes, me voy a ir más rápido porque ya me comió el tiempo. Premisas y principios. ¿Qué nos debe mover a nosotros, los que estamos en las OSCs, en las organizaciones de la sociedad civil, en la asistencia social, a hacer esto? Todos lo sabemos. ¿Qué es? Primero que nada, el amor. La compasión por nuestro semejante. Si nunca dejamos que arriba de esto esté la soberbia o el lucirse, y es lo principal que nos mueve, el amor y la compasión,
seguramente el resultado siempre va a ser muy bueno. Segundo, muy importante, que tengamos una visión institucional. Me decía el otro día por ahí Alberto Cárdenas que las instituciones son como seres vivos, tienen vida propia. Alguien las da luz, alguien lo concibe aquí. La diferencia de cuando hacemos un trabajo a nivel privado es que nos vamos, nos enfermamos y se acabó todo. Cuando fundamos instituciones, adquieren vida propia y uno se va. Yo, de hecho, en la mayoría de esas instituciones yo ya casi no participo, pero ahí están. Han venido mejores, más y mejores consejeros y han mejorado mucho las ideas con las que empezamos. La institución ahí va a quedar, uno se va. Pero hacer instituciones tiene su precio, porque implica, en primer lugar, que los que nos metemos en esto, no nomás tengamos la buena intención de ayudar, nos entendamos que tenemos un compromiso, que si decimos sí, es un sí ante Dios, es un sí ante nosotros mismos y nuestra dignidad, es un sí a los que esperan algo de nosotros. Otra cosa importante es el trabajo en equipo. Decía José Luis Ramírez, nuestro presidente del banco de aquí, en el banquete del hambre, hace 3 días, que para hacer un buen equipo entre consejeros debe haber unidad en la unicidad. Ese eslogan ahora lo traemos muy de moda y lo queremos hacer vida. Unidad en la unicidad, ¿qué quiere decir? Que todos los que estamos aquí, sin excepción, somos únicos e irrepetibles. No ha habido, no hay y no habrá otro ser igual al tuyo. Tu manera de captar la realidad, de interpretarla, de hacer y de decir las cosas son distintas. Y eso fue voluntad del Creador. Y si entendemos que si fue voluntad del Creador que seamos únicos, nuestro gran reto es aprender que a pesar de nuestras diferencias, podemos vivir en la unidad. Por ahí decía yo a unos niños un día un cuento, que nuestros políticos y nuestros empresarios y todos se pelean en polémicas y diferentes como las que están ahorita en boga. Y finalmente el fondo de eso es quién tiene la razón, quién tiene la verdad en la mano. Yo creo que Dios quiso, que es la verdad pura, a mi entender, la verdad pura, que quiso hacer de la verdad un rompecabezas. Y a cada uno de nosotros nos dio piezas diferentes, partes de ese rompecabezas. Y que para poder armar ese rompecabezas, necesitamos una cosa que se llama humildad. Aprender a entender el punto de vista del otro, no juzgar, no criticar. Tengo algo contra ti, te tomo a solas y te digo lo que te tengo que decir. Otra idea que la he oído mucho en la filantropía, en la asistencia social, es que le estamos haciendo el trabajo al gobierno. Mi muy particular forma de pensar, no le estamos haciendo el trabajo al gobierno. Estamos cumpliendo como seres humanos y como mexicanos, en una constitución que nos rige a todos, que nos da derechos y obligaciones, en una nación que nos pertenece a todos y de cuyo destino somos dueños todos. Incluso creo yo que a medida que los movimientos como este crezcan, debemos de ganarle espacio en la función pública, porque en muchos casos son balances de pesos y contrapesos. Debemos de ganarle espacios, debemos de obtener fondos públicos, porque en primer lugar es nuestro propio dinero, para los que pagamos impuestos, que somos todos, de una manera u otra. Es nuestro propio dinero, no nos están haciendo un favor. Pero eso no quiere decir que no presentamos un buen proyecto y cumplamos, y estemos dispuestos a ser auditados y también sufrir las consecuencias si no se cumple. No le estamos haciendo el trabajo al gobierno, pero la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que el gobierno hace es que aunque recibimos fondos públicos, debemos de predicar con el ejemplo en cuanto a gratuidad se refiere. ¿Qué quiere decir esto?
Que si yo voy y le toco la puerta a don Fernando Guzmán o al secretario de Salud o a cualquiera de los que están aquí y yo de mi bolsa no pongo un 5, bueno, entonces que pase a ser un programa de gobierno. Los que estamos en esto tenemos que ponernos nosotros por delante, dando nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro talento para que esto salga adelante. Eso sí nos da autoridad moral para poder ganarle espacios al gobierno en esta tarea. México padece grandes males, todos lo sabemos, se oye mucho de todo esto hoy. Yo nomás les quiero decir para terminar que no sé cuándo vamos a dejar de hacernos ilusiones de que este país va a cambiar con este partido o con este otro o con este candidato o con este otro. Mientras nosotros como seres humanos no decidamos tomar las riendas de este país y ser verdaderos luchadores sociales y que no seamos vistos como bichos raros, sino como la regla, no la excepción de lo que se está haciendo. Estados Unidos, por mencionar un ejemplo, tiene 63 millones de voluntarios vinculados de manera permanente en tareas de diferentes tipos.